con Lola Contreras Bustamante, directora, ¿cierto? Joven directora chilena, que ha estrenado hace poquito su primera película a larga duración, ¿verdad? Donde el cielo toca tierra. Lola, te agradezco un montón por estar acá con nosotras y poder conversar un ratito acerca de tu película, bueno, y el cine chileno. Muchas ¿Cómo estás? gracias a ti. Yo bien, con frío, pero bien. Les vamos a contextualizar un poquito la película, ¿cierto? Recientemente estrenada de Lola, donde el cielo toca tierra. La película se trata, ¿cierto?, de la sobrevivencia tras un eclipse de 5 mujeres que viven en una parcela a las afueras de Santiago. Lola, ¿cierto?, nos presenta un escenario distópico en que estas mujeres viven de manera súper familiar y son mujeres de diferentes edades. Lorna, quien es la protagonista, busca la verdad tras la desaparición de su madre, ¿verdad? Y este episodio del eclipse, que al principio no entendemos muy bien qué pasó, eso es lo que vamos viendo en el transcurso de la película. Bueno, estas mujeres son perseguidas, aparece una mancha que tienen en el rostro tras el eclipse. Lola, después de ver la película, yo creo que hay dos grandes temas, a mi manera de ver, que están presentes en el trabajo y que son muy palpables. Lo primero yo creo que tiene que ver con lo distópico, ¿cierto? Que donde nos presenta, donde nos pone, ¿cierto?, la película, que es un escenario distópico en un Chile muy actual. Lo distópico es súper importante, además de que no estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver películas así chilenas. Entonces eso es súper relevante. Y lo otro es el tema, ¿cierto?, del feminismo. Y ahí como lo abordas tú, yo creo que es de una manera preciosa, pero vamos a ir por tema. Quisiera que nos comentaras, ¿cierto?, un poquito esto de lo distópico, pero cuéntanos cómo tú llegaste a lo distópico, por qué te interesó y por qué quisiste hacer una película acerca de este tema. Desde la concepción de la idea nos interesaba hacer como un mundo enrarecido con sus propios códigos em, y muy prontamente llegamos a la distopía, que es como un universo extraño, pero muy similar al actual, en donde, digamos, ya ocurrió un apocalipsis, por así decirlo, un fin del mundo, en que las cosas no salieron bien y lo que queda de la humanidad, en el fondo, vive a través de la supervivencia, que tiene características también en las distopías como de estados autoritarios, escapes, tránsito. Creo que la peli igual tiene la suerte de estrenar en un muy buen momento para la distopía, porque estamos ahora con The Last of Us, por ejemplo, dando vueltas en HBO, con El cuento de la criada terminándose. Acaba de salir un libro nuevo de los Juegos del Hambre. Entonces, como que estamos actualmente muy buenos para consumir distopía y eso a mí me pone muy feliz porque en verdad es obviamente mi género favorito nos permite hablar temáticas muy actuales, metaforizadas en un futuro cercano. Y yo entré a este mundo desde muy chica, en verdad, como con lecturas juveniles, obviamente como Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, Divergente, como esas novelas que estuvieron de moda hace 10 años, 15 que me marcaron creciendo y siempre me gustó mucho este universo, como Margaret Atwood, Octavia Butler, que en el fondo nos presentan como otras formas de vivir la distopía, que es a través del feminismo. Y me hizo mucho sentido desde el momento en que yo tomé la dirección de la película, quise poner como un pie forzado, que era hagamos una película feminista. Y eso desde todos los aspectos de la película, desde el tipo de narración o narrativa que elegimos, el universo, tener protagonistas mujeres, tener varios personajes mujeres, que pasara el test de Bechdel como de inicio era como muy importante. Y creo que como tú decías, no es un género muy conocido como en obras chilenas, quizás más en la literatura se ve, pero queríamos hacer un aporte como desde las temáticas que a nosotros nos interesaban siendo estudiantes. Nos pasó que vivimos nuestra carrera durante el Mayo feminista, las tomas feministas, después llegó el estallido social y veníamos como con mucha rabia, muchas ganas de expresar lo que nos estaba pasando y nos tocó el encierro de la cuarentena. Entonces fue la forma que teníamos como de plasmar todo este fuego que estábamos vibrando hace mucho rato, como varios años ya de fuerzas y movimientos sociales. Lo hicimos a través de esta película que finalmente no busca como
mostrar la violencia que hay en este universo, sino la ternura y la comunidad, la colaboración que puede haber entre mujeres. Totalmente. Y qué lindo eso que comentas y cómo se ve en la película. Ahora, y ahora que tú haces como este repaso, también yo te iba a preguntar cómo fue filmar y todo el proceso en pandemia, porque qué bonito poder plasmar de alguna manera todo este escenario que es bien distópico. O sea, cuando vivimos el estallido social, fue tremendo de un día para otro. O sea, que si bien era algo que muchas personas sabíamos que podía pasar, pero fue tremendo, o sea, de verdad, el colapso de la ciudad, vivirlo, vivir un toque de queda, eran cosas que no hubiésemos imaginado unos años antes. Y esto mezclado con lo que tú dices, claro, con la ola también feminista en Chile, 2018, también 2017, como muy fuerte, Mm, me hace mucho sentido lo que tú comentas y como ver este resultado final como en la película. Muy mm. bonito. Y eso, si nos puedes contar un poquito de la pandemia, cómo fue ese proceso. Sí. Nosotros con Ricardo, que es mi co-guionista de la película, ahora lo pensamos y hacíamos como la analogía de una mamushka, como que veníamos de una distopía y estábamos creando una distopía. Como que sentíamos que el fin del mundo para nosotros había sido el estallido, que literalmente se quemó todo y como que restableció el orden social. Mm. Y nuestra distopía era que teníamos que estar en cuarentena apenas, como que volvíamos a la normalidad, por así decirlo. Em, entonces se nos hizo muy natural, obviamente, hablar como del aislamiento, porque era lo que estábamos viviendo. Y en ese sentido también nos ayudó mucho en la producción de la película a aislarlas como en estas parcelas o en estos espacios, ¿cierto? Como lejanos a la ciudad, porque era lo que nos estaba pasando a nosotros también, po. Mm. Eh, Fue un gran, gran desafío en muchos sentidos, desde la concepción del guión al elenco, a la búsqueda de locaciones, como tener que adaptarnos a ese contexto. Por ejemplo, el guión lo estuvimos escribiendo un año y medio, em, cosa que es muy loca como en el contexto académico porque no se da, pero nosotros tuvimos en ese sentido un privilegio Mm. de cuarentena, que podíamos Claro, hacer Zooms claro. de horas y horas y horas, pasarnos la noche conversando, viendo referencias, leyendo juntos, buscando cómo construir nuestro universo y yo creo que eso fue en gran parte lo que nos permitió como tener estos personajes tan humanos, tan complejos, porque tuvimos mucho tiempo para poder desarrollarlos, en verdad, mucha creatividad suelta y eso fue muy complejo también para el rodaje, porque tuvimos rodaje con toque de queda, la primera mitad, rodaje con mascarilla, Mm. rodaje con distancia social, Mm. con antígeno, como muchas precauciones que había que tomar, obviamente, para no contagiarnos. Y por suerte no tuvimos contagios en el rodaje. Fue un lujo, así que tuvimos un privilegio como de por fin estar fuera de nuestras casas, haciendo lo que más queríamos hacer, que era grabar nuestra película, disfrutando de la naturaleza también, porque la grabamos, ¿cierto? Como en distintos espacios muy conectados con la naturaleza. em, sí fue complejo. En la planificación en particular, como cómo hacemos, necesitamos jornadas nocturnas y no las estamos pudiendo hacer porque hay toque de queda. Claro. Em, Wow. pero tuvimos mucha suerte, como que yo siento que la cuarentena nos jugó a favor, aunque fue algo muy terrible, nos jugó a favor a nosotros en esta producción. Nos permitió como dar rienda suelta a la creatividad y al rodaje también, po. Buenísimo, buenísimo. Sí, otra parte súper importante que tiene esta película y que yo ahí creo que es muy bonito, ¿cierto? Cómo tú abordas el feminismo y ahora lo que tú también comentas, pensando, ¿cierto? En esta ola importante que se vivió entre los años 2018 más o menos, ¿verdad? De las marchas feministas, donde muchas mujeres empezaron a agregarse también al movimiento, gente no solo, ¿cierto? Del ámbito de la universidad, ¿verdad? Sino que fue un movimiento social mucho más amplio. Y que de hecho hoy en día también hay películas que están hablando de eso, ¿no? Y hay muchos relatos acerca de ese momento. Yo creo que como tú lo abordas en la película es muy lindo porque nos presentas a estas mujeres, ¿cierto?, de diferentes edades que viven. Y en eso, a pesar de ser, ¿cierto?, una película distópica, creo que la película se centra mucho
en el habitar, en cómo ellas conviven, en las conversaciones que se dan, y que son a veces cosas muy femeninas. La forma en la que ellas conviven, lo que va pasando, porque tienen distintas edades, cómo se Mm. cuidan entre ellas. Y también un tema tan femenino, ¿cierto? Como la menstruación también aparece en la película y qué bonitos esos gestos, ¿no? Qué importante que aparezcan, que estén ahí, que nos estemos llenando también de esos relatos. Ahí, Lola, coméntanos ahí lo que tú quieras acerca de eso. Sí, bueno, como te contaba, desde su concepción la película tenía como, yo impuse un pie forzado que era hagamos una película feminista, Mm, em, sin ser una película como una bandera de lucha ujú, muy demasiado explícita, mm, sino que mostrando como humanidad en las mujeres y en sus relatos y en sus formas. Entonces, desde que nos enfrentamos al guión, por ejemplo, buscamos narrativas no convencionales para tomar como inspiración y en ese sentido tomamos harto como de narrativas latinoamericanas, como del surrealismo, del onírico, que fuimos plasmando en este personaje que es Maki, que tiene estos sueños, ¿no es cierto?, como premonitorios, mezclado como con su línea narrativa de la menstruación, y ujú, también se va cruzando eso como lo místico, lo espiritual que se genera cuando una mujer está menstruando y en particular como con su menarquía, también la menstruación como con los astros, por eso era muy importante para nosotros el eclipse, la luna, el sol, las estrellas y también como desde los distintos roles que cada una iba cumpliendo. Por ujú, ejemplo, la justa era esta como matriarca, por así decirlo, que era la jefa del hogar, que asume como varios roles muy clásicos de género, pero también es como muy no sé, yo ahora estudié tarot y lo veo mucho en el emperador, como que veo justo en esa carta que es como sobreprotección, como cuidados con mano dura, cariño con claro. mano dura, ¿cachai? Sí, Como sí, que toma ese rol sí. quizá un poco más de matriarca, como casi de patriarca, siento la justa, Ujú, porque sí. decide no ocultar ciertas cosas, es súper firme, es estricta, es como que le interesa que las cosas se hagan bien porque la justa en el fondo es la que vivió más tiempo antes del eclipse, entonces sabe los peligros de la vida. Tenemos a la Lorna igual que como es cazadora del grupo y esta también encarna algo muy lindo entre lo masculino y lo femenino que le Mm, dice de hecho a Andrea en un diálogo como tan bruta para algunas cosas y tan tierna para otras, como es algo que quizás son dualidades como muy propias de la mujer. Em, Otra cosa que quisimos incorporar, que fue muy importante, que te decía de las narrativas, era no usar los clásicos como narrativas de Maquis o de Salva al Gato, o El viaje del héroe, porque siempre son como las clásicas, el modelo típico que siempre se ha usado, que es muy centrado en el hombre y en el personaje heroico, y sí. finalmente decidimos nosotras tomar otro modelo que es el viaje de la heroína, que no es muy conocido, Ah, pero que en el fondo es un viaje que le permite a Lorna y al personaje protagónico en este viaje, em, como que conecta con lo masculino hasta que siente la necesidad de volver a lo femenino y finalmente encuentra como la unión de ambos. Y creo que eso es lo que hace la Lorna, ¿no es cierto?, en la película, como que va transitando desde ese espacio más masculino, de sí, la protección, de ser muy salvaje, de cazadora. sí. Un ejemplo que yo doy, la Lorna no era Katniss Everdeen, no buscaba cómo luchar contra el sistema, sino que tenía Ajá, sus luchas internas que resolver. claro. Eso nos importaba más que el contexto que está, lo que queríamos mostrar es eso, la dualidad dentro de la Lorna y de todos los personajes en realidad. Totalmente, o sea, como tú comentas, y eso también es muy lindo, el desarrollo de estos personajes en la película son muy reales, porque esos estereotipos, digamos, claro, no existen, y que pucha, los vemos bastante en el cine relacionados con la mujer, ¿no? Como cine antiguo, bueno, y hecho, ¿verdad? Durante muchos años por hombres, ¿cierto? Esta musa que aparece, ¿cierto? Como un objeto tan lindo, como intocable, no, acá son súper reales las chicas, eso es muy lindo, eso se nota mucho en, en el guión de la película, ¿verdad? Y lo que tú dices del Lorna, totalmente, sí.
Como que queríamos darles humanidad y no que fuese la clásica esposa o en servicio del hombre, sino que Sí, fuese en servicio de sí misma. precioso. Y ahí, claro, y ahí se ve lo que decíamos como este feminismo, ¿no? Como lo que tú dices, no es una, si bien como una bandera de lucha, pero entramos en un mundo que es netamente femenino. Y eso es muy lindo. Hola, para ir cerrando, hablamos de la película, se estrenó el 8 de mayo, pero también, ¿cierto? Yo te preguntaba antes un poquito de, lo conversamos nosotras por correo. Te preguntaba un poquito de cómo partió la película y fue estrenada el año pasado en el Festival de Cine FemCine. Si nos puedes comentar un poquito el recorrido de la película para que ¿cierto? Las personas también entiendan qué es lo que pasa cuando sale una película en Chile y qué es lo que pasaba con tu película. Ok, las películas por lo general en Chile no tienen grandes presupuestos, en particular para su postproducción. Mm. Entonces, lo que muchas optan por hacer es participar de competencias para películas no finalizadas, en donde uno gana en el fondo o compite por premios que son en servicios de finalización, por ejemplo, del sonido, del color, afiche, asesorías de montaje, etcétera. Y ese fue nuestro caso, que claramente no teníamos presupuesto para poder finalizarla, entonces la película fue postulada a algunas competencias Work in Progress, que así se llaman, y quedamos en una que es del Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, no en Guadalajara, es en Los Ángeles, Estados Unidos. Em, y nada, y la película fue muy elogiada y fue premiada con 6 premios para finalizar su postproducción. Y creo que igual se siente un poco como que ya hay una mezcla cultural en el sonido en particular, porque hay como pájaros que no son propios de Chile, sonidos que no son como propios de nuestro entorno, sino que le pusieron como eso los chicos de allá. Yo, por ejemplo, les enseñé de los que el tehues creo que son unos que gritan. Sí, son Les hartos. dije, esto, las bandurrias. Les dije, ¿cómo es las bandurrias? Ah, Y gritan y te persiguen y como que decidimos incorporar como otros animales o otros sonidos que no eran propios de nuestra cultura. wow. Em, entonces la película se finalizó allá, el color, el sonido, subtítulos, afiche, em, entre otros. Y posterior a eso la película fue seleccionada en FemCine en una categoría que no es competitiva, que se llama Nuevas Directoras. Y nada, fue muy lindo poder estrenar ahí porque nos hacía mucho sentido que era una película dirigida por una mujer, con personajes mujeres, como que tuviese ese espacio, po. Y en particular en esa sección que al final celebra como nuevas narrativas, nuevas historias, nuevas personas que se van incorporando a esta industria. Después de eso pasamos a salas de cine, estrenamos este 8 de mayo, hemos estado con muchas funciones entre Antofagasta y Coyhaique. Esperamos que eventualmente la película pueda visualizarse online si todo sale bien. Sería genial. Para finalizar, y qué mejor que, ¿cierto?, darte la palabra a ti y que tú te puedas comentar, ¿cierto?, a la audiencia quién nos va a ver, ¿por qué es importante ver cine chileno? ¿Por qué tú llamarías a las personas a ver, por supuesto, tu película, con todo lo que hemos hablado, que es súper súper importante, interesante, son nuevas voces, ¿cierto?, que están apareciendo, pero llevémoslo a un plano un poco más general, ¿cierto? Tú Ujú. que provienes, ¿cierto?, de la industria, que estudiaste cine y todo, y estás acá, con todas las dificultades, con todo lo hermoso. ¿Por qué tú piensas que es importante ver cine chileno? Yo creo que es importante ver cine chileno porque preserva la democracia. ¿En qué sentido? En que es nuestro, nos permite vernos, identificarnos, contar nuestras historias, reconocer nuestra memoria, nuestro pasado. Y finalmente también el cine es un espacio en que se genera comunidad, porque vaya a una sala, conoces gente, o quizás no necesariamente, pero lo, lo Mm. más lindo del cine es ese momento, como de estar desconectado de todo lo demás y después comentarlo con otras personas, quizás a la salida te encuentras otras personas. Y estas conversaciones son las que nos permiten reflexionar, generar diálogo y todo eso nos hace como cuestionar nuestras propias realidades y preservar lo que es más importante, que es nuestra democracia.
Yo creo que el cine chileno juega un rol muy importante dentro de nuestra cultura porque es un espacio como muy autoral, en que hay muchas voces distintas. Por ejemplo, en este mismo momento está en cartelera Denominación de Origen, que es una película de Ñuble y de las longanizas, que son algo muy propio nuestro. Claro. eh, Isla Negra, que tampoco es acá en Santiago, Oro Amargo, que tampoco es en Santiago. Entonces, como que creo que está muy lindo como ir explorando tantas narrativas distintas, tantas voces distintas, fuera de lo céntrico. Totalmente. Y qué bonito y qué importante lo que comentas acerca de la democracia, ¿no? Protegerla, ¿cierto? El arte siempre ahí está en función de ello, de que nos reunamos, también es súper importante eso, ¿verdad? Mm, Generar comunidades a partir del arte, pucha, es hermoso, lo claro. pasamos bien, disfrutamos, nos conocemos, podemos reflexionar también acerca de nuestra historia y de temas Sí. que están pasando hoy en día, por ejemplo, como lo distópico, como nos presentas tú, ¿cierto? En la película Donde el cielo toca tierra. Te queremos agradecer, Lola, por esta entrevista, por tu tiempo y que le siga yendo fantástico a la película. Ojalá verla después en alguna plataforma por ahí, por supuesto. Y desde acá vamos a estar siempre recomendando tu película y cine chileno. Así que muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias a ti, Dani, por el espacio. Muchísimos, muchísimos cariños.